Diga conmigo, Dios es soberano. Y vamos a hablar sobre la soberanía de Dios. ¿Qué significa que mi Dios sea soberano? Amén. ¿Cuál es la diferencia, pastor, entre justicia, misericordia y gracia? Te lo voy a decir. Justicia es recibir lo que mereces. Misericordia es no recibir lo que mereces. Y gracia es recibir lo que no mereces. Entonces, cuando estas tres cosas se ven en la vida de la gente, nosotros es cuando decimos, es que Dios es bien raro. O esta persona no hizo nada para merecer esto y Dios le dio esto. Y esta persona hizo esto y recibió la consecuencia de lo que sembró. Amén. Es porque a veces vamos a ver operar en Dios la justicia, a veces la misericordia y a veces la gracia. Entonces, cuando el ser humano tiene una costumbre, el ser humano tiene la costumbre de compararse con la vida de los demás. Y dice, mira, aquel ya tiene 50 años y ya tiene esto y yo todavía no lo tengo. ¿Qué pasó, Dios? Aquel pasó así, o aquel ya está en el llamado, aquel está en el ministerio y yo todavía no. ¿Qué pasó, Dios? Y empezamos nosotros a querer comparar nuestra vida conforme a la vida de los demás. Y empezamos nosotros a reclamar bendiciones al ver las bendiciones de los demás. Y nosotros creemos que a Dios nosotros no nos ama, creemos que nosotros Dios no nos escucha nuestra oración. Y empezamos nosotros a comparar y a decir, ¿por qué? Si yo no soy tan malo, yo merezco esto, aquel es más malo y tiene aquel. Y empezamos a comparar y decir, ¿sabes qué? Dios no es real. Saber que Dios es soberano es saber que Dios a veces va a actuar con justicia, a veces va a actuar con misericordia y a veces va a actuar con gracia. ¿Qué significa que Dios sea soberano? Significa, en pocas palabras, en apodaquense sería así: que Dios hace lo que se le pega a su gana. Dígame amén. Que Dios tiene la autoridad de hacer lo que Él quiere, que tiene el poder. Amén. Que como tiene el poder, escucha, tiene la sabiduría. Y que si tiene la sabiduría, nosotros no podemos aconsejarle a Dios qué hacer. Y que nadie nadie en el mundo, habido y por haber, le puede decir qué hacer. Reconocer que mi Dios es soberano es dejar de pelear con Dios. Si yo no reconozco que mi Dios es soberano, entonces voy a pelear con Él todos los días. Y le voy a empezar yo a decir a Dios cómo quiero que sea. Dios, quiero que hagas esto en mi vida. Dios, quiero que hagas esto otro en mi vida. Y hay veces que estamos orando nosotros y nuestra oración únicamente se dedica a decirle a Dios, tú no eres soberano, haz lo que te digo. Cuando nosotros le decimos a Dios, Dios, es que quiero esto, Dios, es que quiero lo otro, Dios, es que ayúdame en esto. Y a veces que nosotros decimos, es que yo sí oro. Y digo, no, usted no ora, usted habla con Dios, pero Dios no habla con usted. Usted reza, que es diferente. Porque en la comunicación Dios nunca estuvo metido ahí, siempre estuvimos nosotros con Dios. Muchas veces a nosotros nos pasa esto en la oración. Nuestra oración se trata solamente de darle instrucciones a Dios sobre lo que Él tiene que hacer en mi vida. Pero si nuestra oración se basa en darle instrucciones a Dios sobre lo que tiene que hacer en mí, entonces quiere decir que no he aceptado de que mi Dios es soberano. Hay una diferencia entre orar y decirle, Señor, mueve todo para que me den este trabajo, a decirle, Señor, si es tu voluntad, abre todas las cosas para que ese trabajo llegue a mí. Es entender que a veces Dios va a ser justo, a veces va a ser misericordioso y a veces va a actuar con gracia. Dios va a actuar como Él considera que debe actuar. Él va a hacer lo que Él considera que debe de hacer. Amén. Porque Dios todo lo sabe, porque Dios es omnisciente. Salmo 115:3, vamos a leerlo. 1, 2, 3. Nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le ¿qué? Diga conmigo, lo que le parezca. La problemática en el hombre es pelear con Dios sobre lo que yo quiero y sobre lo que Dios quiere para mí. Amén. El ser humano tiene por naturaleza pelear con Dios todos los días. Amén. Es como, la pelea es esta, es sí te quiero en mi vida, pero quiero que no seas tú en mi vida. Imagínate casarte con alguien y que esa persona te exija no ser lo que eres
para poderte casar. Y que yo me case con mi esposa y mi esposa me diga, bueno, si te quieres casar conmigo, tienes que renunciar a todo lo que soñaste ser y a todo lo que tú eres. Y como dijo Peña Nieto, yo aquí pregunto, ¿qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes? Yo le hubiera dicho, señorita, cuídese mucho, pórtese bien. Y nosotros a veces queremos tener esa relación con Dios. Es como que, Dios, yo sé que tú eres poderoso, sé que eres soberano, sé que tú haces lo que se te pega a tu gana, pero conmigo no. Amén. Ahora, pastor, es que no lo digas así, es que así es. No es que Dios haga lo que se le pegue a su gana. No, sí, porque Él es soberano. Amén. Dios no va a ir a un lugar y a soltar lo que Él es por estar con alguien. Una, porque no quiere. Y dos, porque no puede. Porque es parte de su naturaleza. Amén. Es parte de su naturaleza. Porque es un atributo que Él tiene. Forma parte de su carácter. ¿Ok? Cuando nosotros vamos a Dios, tenemos que aceptar la soberanía de Dios. Que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, dice su palabra. Amén. Que Él es bueno y no es más bueno que yo. Que es amor y que ama más que yo. Tengo que aceptar esto. Amén. Que es sabio y que es más sabio que yo. Tengo que aceptar esto. Que Él me hizo, que tiene un llamado para mí, que tiene un propósito para mí y que su propósito es 1000 veces mejor que el propósito que yo tomo para mí. Acercarnos a Dios es aceptar la soberanía de Él. Y cuando yo acepto la soberanía de Dios, entonces acepto lo que hace en la vida de otras personas. Acepto si es justo, acepto si es misericordioso en ocasiones, y acepto si a veces su gracia es mayor en la vida de alguien. Amén. Si hay cosas en mi vida, oraciones que Dios no ha contestado, yo una cosa sé, que Dios es más sabio que yo. Amén. Sé que mi Dios es bueno y sé que es un Dios de amor. Y si en ocasiones tiene que ser justo, es por una buena razón. Amén. Que si en ocasiones tiene que ser misericordioso es por alguna buena razón. Y que si a veces tiene que dar de su gracia es por una buena razón también. Amén. Cosas que yo no entiendo. Hablábamos sobre los pensamientos de Dios y les decía que los pensamientos de Dios son buenos. Amén. Cosas que solamente Él sabe, son planes que solamente Él tiene. Amén. Hay cosas en nuestra vida que vamos a orar y que a veces no vamos a recibir. Y no es que Dios no nos haya escuchado, es que Él es soberano. Y como soberano tiene el poder, tiene la autoridad y tiene la sabiduría para tomar las decisiones sin considerarte a ti y sin considerarme a mí. Amén. Entender la soberanía de Dios es entender que Dios no me va a considerar a mí para tomar una decisión, para trazar un propósito, para trazar un plan sobre mi vida. A mí Dios no me preguntó si yo quería ser pastor. Amén. No fue que Dios dijo, oye Adrián, mira, pienso permitir que el enemigo te ponga el cáncer a los 13 años. ¿Qué opinas, Adrián? Amén. Después te voy a sanar porque quiero que te hagas predicador. ¿Cómo ves? ¿Crees que la libres? Híjole, Dios, la iglesia a veces es bien fea, pero otras iglesias, esta no. Vas a ser pastor. La iglesia va a querer que los visites todos los días. ¿Sí o no? Ay, Dios, a mí no me gusta andar visitando gente. No, ¿sabes qué, Dios? Párale ahí. Tú tu vida, yo mi vida. A mí Dios no me preguntó eso. ¿Sí o no? Amén. A mí Dios no me preguntó eso. Él es que Él es soberano.
Es más, cuando salió positivo el estudio del cáncer, de la leucemia, yo le dije a Dios, ¿por qué, Señor? Cuando me dijeron, Adrián, ya no hay nada que hacer, yo en mi oración dije, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? O sea, cuestioné su soberanía, como quizás tú también lo has cuestionado alguna vez. No me preguntó qué quería hacer conmigo. Estaba a punto de casarme, Dios me quitó a esa persona, me entregó a mi esposa. En un principio dije, ¿por qué, Señor? Cuando vi a mi esposa dije, no, sí está bien, Señor. Ahí entendí que Dios era soberano. Acepté su soberanía. Aceptar la soberanía de Dios es dejar de decirle a Dios lo que Él tiene que hacer y decirle, Señor, haz tu voluntad en mí. Y a veces jugamos a ser Dios, jugamos nosotros a ser Dios. Y le decimos a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros padres, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Es que tienes que hacer esto, es que creo yo que tienes que, no, es que tienes que hacer, no, nadie puede decirle a Dios qué es lo que Él tiene que hacer en nuestra vida. Amén. Yo no puedo decirle al Señor, te estás tardando. Ahorita me dan un testimonio, me dicen, pastor, no estaba yo bien. Hombre, venía en el Uber y venía una persona que dice que usted oró para que le dieran un crédito para poder trabajar, y le dieron el crédito y tiene Uber y ahora anda trabajando de Uber y él me trajo a la iglesia. Le digo, me dice, ¿quién es? Le digo, no sé. ¿Me hubieras preguntado el nombre? No le pregunté. Así es la soberanía de Dios. Él dice que él vino aquí, que yo oré por él y que le dieron un crédito. Ahora que Dios le ayude a pagarlo en el nombre de Jesús. Amén. Dios es bueno. La soberanía de Dios. Un día llega Lalo acá y dice, eso es que yo mi economía estoy batallando. Ahora Dios, Lalo. Un día llegó una persona y le dijo, ¿sabes qué? No sé por qué, siento ponerte un taller. Ahí tengo un local y tengo todo, te rento todo. Dale, empiézale tú al taller. Soberanía de Dios. Pensamos que se iba a quedar soltero toda la vida y se casó. Soberanía de Dios. Amén. El doctor dijo hace 18 años, Adrián, ya no hay nada que hacer, pero Dios dijo, ¿sabes? Lo que mereces es morir porque la leucemia invadió todo tu cuerpo, pero mi gracia es diferente, mi soberanía es diferente, dijo Dios. Es más, a lo mejor ni mereces vivir, pero sabes, mi gracia hoy te da algo que no merecías. Y Dios hizo un milagro en mi vida. Eso es soberanía de Dios. Él hace lo que Él quiere, cuando quiere, como quiere y donde quiere. Y hay que aceptar la soberanía de Dios. Amén. Amén. Soberanía, es más sabio que yo. Mi segundo hijo lo perdió mi esposa. Murió en su vientre. Es difícil aceptar la soberanía de Dios, ¿sí o no? Y cuando salimos de ahí le dije a mi esposa, llora todo lo que tengas que llorar en 10 minutos, porque después de aquí nunca más vamos a llorar por eso. Nuestro Dios es soberano y Él sabe lo que Él hace. Aceptar su soberanía sobre lo que nos da es bueno, pero aceptar sobre lo que no nos da no es tan bueno. ¿Cuántos dicen amén? Y después me dio otros 2 más. Amén. Dios es soberano. Hoy vivimos en un tiempo donde la iglesia se le ha enseñado a exigirle a Dios lo que Él tiene que hacer. Pero por más que le exijas, Dios no va a hacer lo que tú quieres, Dios va a hacer lo que Él quiere. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré ¿qué? ¿Haré qué? Todo lo que Él desea. No dice todo lo que mis hijos deseen. ¿Haré todo qué? Pastor, pero entonces ¿por qué cuando oramos y Dios contesta la oración? Escucha, es si Dios quiere hacerlo, lo hará. Si Dios quiere, escucha tu oración. Si Dios no quiere, no escucha tu oración. Amén. Si Dios quiere, te bendice. Si Dios no quiere, no lo hace.
Quiero que entiendas esta parte. Es Dios. Es Jehová nuestro Dios. No nosotros somos el Dios de Jehová. No nos necesita Él a nosotros, lo necesitamos nosotros a Él. Y si esta idea te choca en tu cabeza, es entonces que tienes que renunciar a ser Dios. No necesita Dios de mí. Yo necesito de Él. Amén. Mi alma depende de mis decisiones. Hay quienes dicen que Dios ya nos predestinó y que somos predestinados a ser salvos. Eso va en contra de la naturaleza de Dios. Eso es una mentira. Sería ignorar todo lo que su palabra nos enseña para poder creer eso. Sería ignorar esto, los atributos de Dios. No estás predestinado a nada. Tienes un propósito y tú decides si lo cumples o no lo cumples. Amén. Dios hará todo lo que desee. Y hay que separar esta parte. Escucha. Dios hará todo lo que Él desea, pero hay que separar la soberanía de Dios. Hay que entender a qué me refiero con la soberanía, o a qué la Biblia se refiere con la soberanía. La soberanía de Dios entra, escucha, entra cuando la persona se dispone a cumplir su propósito. Pero si nosotros decidimos apartarnos de Dios, ¿sabes qué va a hacer Dios? Dios va a aceptar tu separación de Él. Amén. Porque cuando nos hizo con esa característica. Nos puso en libre albedrío a cada uno de nosotros. Amén. Y las decisiones que nosotros tomamos nos llevan a estar en la voluntad de Dios o fuera de la voluntad de Dios. No estás predestinado a estar fuera de la voluntad. Estar fuera de la voluntad es el resultado de mis decisiones. Cuando yo entro a la voluntad de Dios, entonces tengo que entender que Dios es soberano y que Dios tiene que hacer conmigo lo que Él quiera. Pero si yo renuncio a estar con Dios, entonces Dios, como parte de su soberanía, Él elige no tener misericordia y darte o darnos lo que merecemos. Si nos alejamos de Él, entonces merecemos no estar cerca de Él, no gozar de lo que Él es. Amén. Quiero que entiendas esta parte, es bíblico. Lo vemos en Adán. ¿Fue Dios que quería que saliera del huerto? No. Dios le dijo qué no tenía que hacer para que no saliera, qué tenía que hacer para no salir nunca. Pero fue Adán el que decidió salir de su soberanía. Fue el día que Adán le dijo: ¿sabes qué, Dios? Ya no quiero que tú seas Dios. Tú a mí no me vas a decir lo que yo tengo que hacer. Hoy yo decido hacer lo que yo quiero. Y tú me dijiste que no comiera de eso, pero hoy yo sí quiero. ¿Cómo la ves? Amén. Y en ese momento Dios le dijo: te vas, porque yo soy soberano. Porque a mí tú no me vas a decir lo que yo tengo que hacer. ¿Me está entendiendo? En su casa, si usted quiere, gobierna a su viejo. Con Dios no es así. Ese es el problema de todo el ser humano, que tiene tantos sueños, que tenemos tantas metas, tantos anhelos, pero muchos son diferentes a los sueños y a los anhelos de Dios para nosotros. Y eso es lo que nos aleja de Él. Amén. Y eso es lo que nos aleja de Él. Eso es lo que nos aleja de su voluntad. Que cuando nos acercamos a Él le decimos: Dios, está bien, pero no quiero que seas soberano. Quiero que entiendas que yo también tengo mi propia soberanía, que yo gobierno sobre mi vida y no tú. Y dice Dios: no, hijo, si quieres estar conmigo te tienes que rendir 100% a mí. Amén. Renunciar a nuestra propia soberanía cuando estamos delante de Dios. Entender que Dios es un Dios justo, es un Dios de misericordia y es un Dios de gracia. Una de las características de Dios es que Dios está acostumbrado a hacer lo que Él quiere, que no tiene una forma de trabajar, que tiene muchas formas de trabajar en la vida de los hombres, porque Él sabe
lo que cada uno de nosotros necesitamos. Amén. Él sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos. Yo lo veo a través de mis hijos. Yo no les enseño a mis hijos de la misma manera. Yo veo que los tres tienen formas de ser totalmente distintas. Y yo no puedo enseñarles de la misma manera. No puedo castigarlos de la misma manera. Amén. No puedo castigarlos de la misma forma. No puedo hablar con ellos de la misma forma. Porque sé que son diferentes. Trabajo de diferentes formas con ellos. Amén. Trabajo de diferentes maneras con ellos. Entender la soberanía de Dios es entender que Dios va a trabajar de una manera distinta conmigo, que con mi vecino, que con mi primo, que con mi tío, que con cualquiera de nosotros. Y entender la soberanía de Dios es que si está trabajando diferente conmigo, es que hay cosas que me tiene que enseñar personalmente a mí, cosas que carezco y que necesito aprender en mi vida. Amén. Amén. ¿Cuántos creen que Dios es soberano? Que Dios hace lo que Él desea. Es diferente acercarnos a Él y decirle: Señor, este es nuestro deseo. Si tú quieres, como le decían, si tú quieres, le decían, Maestro, a Jesús, si tú quieres puedes sanarme. ¿Sí o no? No le decían, tienes que sanarme, Jesús. No, si tú quieres, ¿qué? Puedes sanarme. Si esa es tu voluntad, aquí estoy. Amén. Pero decir nosotros, Dios, si lo haces te sirvo, y si no lo haces no te sirvo, es decirle al Señor, Señor, o lo haces, porque el soberano aquí soy yo, no tú. Amén. Y ese es el error que muchas veces nosotros cometemos, que nos acercamos a Dios pidiéndole a Dios que haga lo que nosotros queremos. No es así. Cuando aceptamos la soberanía de Dios, recibimos más de lo que pedimos y recibimos más de lo que merecemos. Porque hasta eso nosotros estamos bien mensos para pedir. Dejemos que Dios sea Dios en nuestra vida, que Él haga lo que Él quiera. Amén. No le digas a Dios qué es lo que Él tiene que hacer. Dile, Señor, aquí estoy. Haz tu voluntad en mí, porque sé que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Así que tengo esa seguridad y tengo esa confianza, que hagas lo que hagas, voy a terminar más beneficiado de lo que yo creía, en el nombre de Jesús. Acepta la soberanía de Dios. A Dios a veces va a ser justo, a veces va a ser misericordioso. Depende de qué. Quizás en otro mensaje te desarrolle, depende a qué su justicia, depende a qué su misericordia, depende a qué su gracia. Pero necesitas ahorita entender esa parte, que a veces Dios va a ser justo, a veces Dios va a ser misericordioso, o a veces va a ser su gracia la que va a invadir tu vida. Sí depende de algunas cosas que después te voy a compartir. Pero hay que entenderlo ahora, que Dios siempre va a hacer lo que Él desea en tu vida. Si nos apartamos, entonces otra cosa será. Amén. Hay muchos de nosotros que decimos, no, es que todavía no es mi tiempo. Cuando sea mi tiempo, dice Dios, cuando tú quieras, mijo. Quizás en tu tiempo ya no es mi tiempo. Amén. No se trata de que si es mi tiempo, no es mi tiempo. Se trata de que si es el tiempo de Dios o no es el tiempo de Dios. Amén. Aceptar la soberanía de Dios es entender que mi tiempo no es su tiempo y que mis decisiones no son sus decisiones y que su voluntad no es mi voluntad y mi propósito no es su propósito. Y sabes, a veces, termino con esto, a veces tenemos miedo a aceptar la soberanía de Dios porque tenemos miedo que Dios quite las cosas que estorban en nuestra vida. Pero cuando Dios quita lo que estorba en tu vida, es para darte algo mejor, es para darte algo mayor. Amén. Deja que Dios sea Dios en tu vida. Dale un fuerte aplauso al Señor y ponte de pie. Ponte de pie en esta hora.